El especialista en Derecho Previsional Adrián Frassino ha compartido datos fundamentales que representan un cambio significativo para los jubilados y pensionados del país. Por otra parte, se ha confirmado una importante noticia que afectará positivamente a jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas. Para conocer todos los detalles, se recomienda ver el vídeo completo hasta el final. Antes de comenzar, suscríbase a nuestro canal para mantenerse informado sobre las últimas novedades de ANSES y el sistema previsional. El acceso es gratuito. Si desea apoyar esta iniciativa, puede dejar un me gusta y comentar con la palabra ANSES como respaldo a la lucha por un aumento justo para los jubilados. A continuación, las noticias más relevantes del día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos al Defensor. Bueno, acá estamos acá con todo. Esta semana sí fue una semana, ¿cómo estamos con la música, no? Bueno, esta fue una semana realmente de muchas noticias, muchas novedades. ¿Me bajás un cachitito la música acá que me estás haciendo bailar un ratito? Gracias. Una semana con muchas novedades, una semana que arranca y terminó con muchas novedades, con un recorte del presupuesto nacional. Ese recorte del presupuesto nacional realmente incide fuertemente con el tema de la salud. Es un tema que vamos a tocar en el programa. Y también una noticia que hoy anduvo dando vueltas, que mucha gente se puso contenta, que bueno, que la verdad que nosotros lo que vamos a hacer es contar un poco la noticia más, más suelta y más real, ¿no? Porque por ahí anduvo circulando una nota de que decía que se aumentaba la partida presupuestaria para pagar sentencias judiciales. Bueno, eso significa que había un presupuesto de 212.000 millones de pesos asignado para pagar sentencias y pasó a 730.000 millones. Si uno se pondría a pensar si es buena o mala noticia, uno en principio dice, ¡oh, qué buena noticia! Bueno, vamos a analizarla si es una buena noticia o si es una mala noticia. Porque uno siempre dice, no sé, para un mal tipo tener al lado uno más o menos, pareciera una buena noticia, y no es una buena noticia, tiene una mala persona al lado. Entonces, acá en realidad hay una historia de pago de sentencias, y esa historia de pago de sentencias realmente no se viene cumpliendo en toda esta etapa, desde el 2023 que no se viene cumpliendo. O sea que son muchos años en los que no se pagan sentencias. Entonces, la verdad que termina siendo un gran problema, porque nosotros los abogados, los que defendemos a los jubilados, claro, nos encontramos contra una pared en la que nosotros ganamos, y para cobrar tenemos que hacer un juicio posterior, que es una ejecución de sentencia. Y lo venimos haciendo hace muchísimos años, y venimos haciendo que una persona tenga que padecer, tal vez, como nos está pasando actualmente, que hay 4 o 5 ejecuciones de sentencia en un mismo expediente. Entonces, eso se tiene que terminar. Es una gran insensibilidad respecto del gobierno hacia los adultos mayores. Porque cuando uno habla de jubilaciones, para el gobierno es hablar de números, de plata. No se trata de la seguridad social, no se trata del derecho a la vejez, el derecho alimentario, no se trata ¿Me bajan un cachito la música? Puede ser, porque si me ayudan un poco, yo te voy a agradecer. Dale, gracias. Es difícil, tengo la musiquita ahí metida en la cabeza. Bueno, entonces, uno cuando habla de la seguridad social no puede abstraerse de lo que es la seguridad social. La seguridad social es ni más ni menos que la protección de los más vulnerables en distintas etapas de su vida. Por ejemplo, tenemos para el tema de la enfermedad, tenemos el retiro transitorio por invalidez. Para el tema de la muerte, tenemos la pensión. Y para el tema de la vejez, tenemos la jubilación. Y todo tiene un carácter alimentario. Tiene un carácter alimentario con el tema de la remuneración que le pagan todos los meses. Es contributivo, o sea, cuanto más contribuís, más cobrás. También tiene un efecto en la salud con el tema de la obra social, con el tema del PAMI, o vos podés elegir la obra social que vos quieras. Y también tiene un efecto económico con el tema de los medicamentos. Vaya si tiene importancia el tema de la seguridad social. Entonces, cuando uno habla de la seguridad social de esa manera, y para los gobiernos, no para para todos los gobiernos, es una cuestión meramente económica, bueno, entonces la respuesta es media complicada. La respuesta, ¿por qué es complicada? Y porque te encontrás de repente con que te dicen, el viejito que iba a cambiar los dólares. ¿Te acordás cuando Cristina lo cargaba un abuelo porque le había comprado pocos dólares, o el abuelo amarrete, o el viejo meado, o toda esa parva de cuestiones que no tienen que ver con la realidad? Y bueno, y ahí te encontrás, te guste o no te guste, te encontrás con tu abuelo, con tu tío, con tu papá, te encontrás con un montón de gente que es la gente que es familiar tuya, que tiene muchísimos, pero muchísimos problemas. Entonces, esos problemas que pasan a ser generacionales, porque
más joven ayuda al más grande, termina siendo un gran problema porque el más grande hoy es más grande. Entonces tenés el papá jubilado, el hijo jubilado, y te encontrás con que el nieto está con problema de laburo o no le alcanza lo que gana. Entonces ahí se genera toda una gran crisis y la verdad que estamos acá dispuestos a darle batalla, a la batalla cultural. Estamos dispuestos a la batalla cultural, que sería ni más ni menos que reivindicar a las personas mayores desde un punto de vista del derecho, de un punto de vista de la dignidad. Así que bienvenidos al Defensor. Acá estamos como todos los sábados y tenemos nuestra línea de contacto que te la va a decir Julieta. Dale. También yo quiero Zulma, por favor, ¿no? Si poneme el tema de una noticia buena pero no tan buena. Que vamos a arrancar con ese tema que me parece que es el tema tal vez más importante de lo que pasó esta semana. Fíjate si lo ubicás, decime si lo ubicás. Está un poquito más abajo que el principio, pero invertimos un poco. Fíjate si lo encontrás. Que tiene que ver con el presupuesto asignado para el pago de sentencias. Que es un tema que salió como una buena noticia y vamos a analizarla. Acá estamos. Un informe. Presentamos la buena noticia no tan buena. ¿Viste? Porque uno agarra y dice, che, vamos a aumentar la partida de los jubilados para pagar sentencia. ¿Qué es? Nos paramos todos y lo aplaudimos. Ahora, ¿esto es así o no es así? Pasame a la próxima. Entonces, en muchos medios de difusión, Clarín, bueno, un montón de diarios, salió esta noticia porque hubo una gacetilla que tiró el gobierno. Sí, dentro de toda esta modificación presupuestaria que hubo, entró este tema. ¿No? Jubilaciones, fuerte aumento de la partida presupuestaria para el pago de sentencias firmes. Entonces nosotros que somos medio rebuscados decimos, ¿esto será así o no será así? Entonces dijimos, vamos a analizarlo, vamos a analizarlo y si es así lo vamos a aplaudir y si no y si no es así, lo vamos a decir. Vamos al próximo. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos la partida del 2023, ¿no? La partida del 2023 eran 153.000 millones de pesos. Para que ustedes se den una idea, escuchen bien, 153.000 millones de pesos para el pago de sentencia. Este valor actualizado por inflación es 1.388.081.129.459 pesos. Ok, o sea, son 1.000.000 de millones, 1.368.000 millones de pesos. Eso es lo que la partida del 2023, que ya era mala. La partida del 2023 ya era mala y de hecho en el 2023 se dejaron de pagar las sentencias y más o menos para mitad de año, que el 2022 venía bien, 2021 venía bien, 2023 se corta a mitad de año. Pero la plata del 2023, a guita de hoy, es 1.368.000 millones. Ahora, si nosotros agarramos cuando asume este gobierno, la partida de 153 millones pasa a 240.000 millones. Uno podría decir que está bien, pero si lo actualizamos por la inflación, nos da casi la mitad exacto que el año anterior. Cuando se dice, Milei saca una resolución que dice, ¿te acordás, Laura? Dice, no vamos a cambiar los saberes, vamos a cambiar los saberes, pero no vamos a pagar los retroactivos. Entonces, esta guita estaba asignada solamente para pagar los embargos que nosotros les hacíamos. Pero después, como los embargos continuaron, en el 2025 el presupuesto pasó a 390 millones de pesos, 390.000 millones de pesos, que esto son 513.000 millones de pesos actualizados por IPC, y nos encontramos que en el 2026 había una baja muy importante en el pago de sentencias, que nosotros lo denunciamos acá en el programa, y esta partida se actualiza ahora, se reasigna a 712.000 millones. Entonces, la noticia es que a valores iguales y constantes, en el 2023 se asignó casi el doble de la plata que se asigna este año. Ahora, si lo comparamos respecto del año, poco con esta plata se pagaron pocas sentencias, porque claro, es una partida que está por lo general subejecutada, ¿no? Claro, entonces, para cerrar el tema, y te escucho, Juanca, es mejor que la del año pasado, es mejor que el año anterior, pero es la mitad de lo que del 2023. O sea, ¿se entiende, Miguel? Sí, está claro. Sí, lo que tengo que decir traducido, perdón, es que van a pagar, que ni el jubilado que está esperando que le liquiden el juicio, no significa esto que te van a pagar el juicio. No, te lo van a pagar por ejecución. Claro, le van a pagar si se ejecuta esa sentencia. Es lo que supuestado, que no quiere decir que se ejecute. Claro. Estamos de acuerdo. Segunda cuestión. Al mismo tiempo de esta noticia, curiosamente, la resolución 703 de la Corte del mes de abril, que se conoce en el mes de mayo, dice que autoriza a suspender por 90 días, por 180 días, las sentencias de reajuste y por 90 días los reajustes propiamente dichos, es decir, las liquidaciones. Con lo cual digo,
la Corte o la Justicia, por decirlo de alguna manera, está en sintonía, sería, diputada. Diría que está yo acompañando, le agrego un tema más. acompañando el proceso. Usted es un Está hombre, acompañando. usted es un hombre de Estado que conoce la entretela del poder, casi diría, como muy pocos. ¿Tá? Mucha experiencia, muchos años. Desde concejal hasta acá, digamos, hubo un camino recorrido. Este es un problema estructural. El fárrago de causa, digamos, para que un jubilado pueda hacerse de lo que le corresponde. Digo, ¿por qué nunca se discute una norma, una ley que establezca no solo de hoy para adelante, Sino el digamos, la proceso de actualización, atrás. sino empezar a considerar para atrás, que no es un tema fácil de resolver? No es un tema, pero empezar a considerar todo lo que se vino perdiendo, porque estamos en un sistema donde el jubilado arranca con una liquidación de una vez inicial con la pérdida en casi un 30 o más Sí. por ciento de lo que le corresponde. Sí, señor. Entonces, ¿por qué no pensar una vez en comenzar a resolver definitivamente el problema? A ver, se lo señala a usted porque hoy está acá, pero digo, pero usted conoce y sabe qué caminos recorrer. Usted tiene muy buen diálogo con el diálogo del poder económico, muy buen diálogo con las embajadas. Entonces, digo, me parece que hay que definir esta cuestión definitivamente, sin dejar de tener en cuenta que no podemos tener un país con el 50% de los trabajadores no registrados y el 43% de la economía en negro. Pero Juan Carlos, Sí, adelante. Mira, Buen día, ¿cómo está? vos preguntabas por qué no vamos a debatir o empezar a estudiar y analizar esa cuestión. Estamos en un momento en Argentina, yo creo que bisagra. Uno cuando piensa en un país, y lo escuchaba al doctor Pichetto, ¿no? Dice, bueno, a ver, 5 ejes centrales: trabajo, jubilación, educación, ¿sí? Salud y seguridad. Todas cuestiones que hoy en día están en crisis. Sí. Por lo cual, frente a esa situación, yo creo que tenemos que estar pensando qué país vamos a estar construyendo aquí en adelante. Lo estamos construyendo. No sé si torcido o no torcido, pero el país va caminando. Sí, pero por ejemplo, ayer fue el Día del Docente Universitario, aprovecho Sí. para saludar a todos los docentes y las docentes. Y justo también lo mencionaba el doctor, hace unos días presenciamos y fuimos parte de una marcha, ¿no?, sobre uno de los puntos que también está siendo atacado, que es la ley de financiamiento universitario. Tenemos una ley que no se está cumpliendo, por lo cual le dan al jubilado una noticia, ¿no? Porque el jubilado lee las noticias, claro. digamos, y es, che, ¿dónde está la trampa? Bueno, por eso hay que buscarla, Viviana. No, es que Acá la está la trampa es que es una movida Trampa. mediática para que la gente diga, bueno, se están pagando sentencias cuando no va a suceder. O sea, el pago de sentencias es vía ejecución y muy pocos actualizaciones de haberes y mal hechas las actualizaciones de haberes, ¿no? Sí. Ahora, yo insisto con el papel de la Corte y doctor Pichetto, me gustaría conocer sobre esto. ¿Qué opina? ¿Por qué la Corte no resuelve este tema? O sea, lo venimos arrastrando desde el año 2018. ¿Cuál es? Usted habló del fallo blanco, de fallos que hace 10 años marcaron un antes y un después y sentaron jurisprudencia. ¿Qué pasa? 5 millones de personas están cobrando mal sus saberes. Sí, el último fallo importante fue Sánchez, en la misma línea que Blanco y en la misma línea que Badaro. Referido al tema que, antes de pasar este tema que me parece importante, Que no lo íbamos a pasar. no, yo rescato lo que afirmó el doctor recién, que hay que ver de todas las partidas cuánto se ejecutó. Claro. Claro. Y estoy convencido que la ejecución ha sido realmente muy baja, muy ínfima, independientemente de la asignación presupuestaria. El gobierno viene con un problema, digamos, y una decisión de caja de todo recurso que está dando vuelta va al tesoro. Sí, Lo vemos con la ley de combustible que mencioné antes, donde está violentando la ley. sí. Indudablemente también está abriendo alguna contingencia penal para los funcionarios que no están cumpliendo la ley. Lo mismo ocurre con el tema universitario. El problema estructural del sistema previsional argentino es, como se dice acá y como ustedes siguen permanentemente del tema, es Sí. hartamente complejo. Ahora, parte de que la estructura laboral hoy está en un porcentaje muy importante en negro. El otro día mantuve una reunión con la gente de Rappi que me informó que hay 500.000 trabajadores Rappi con un marco prácticamente no normado, no regulado. Cuando se trató la ley laboral, que yo no voté, con la supuesta modernización, todos los trabajos de plataforma no fueron contemplados, quedaron en un marco de informalidad absoluta. Por lo tanto, ahí tampoco se verifican los aportes y hay algunos elementos más graves, que no hay obligatoriedad del seguro. En trabajos que se hacen en la calle con medios que son también difíciles de bicicleta, motocicleta. Indudablemente que todo esto requiere de Y un análisis profundísimo. Sí, estamos hablando sobre las consecuencias y los efectos de todos los gobiernos que tomaron medidas restrictivas y, como usted dice hoy, el porcentaje de pérdida, yo mencioné 16, me equivoqué, 36, estimado. Si no es ese porcentaje, corríjanmelo, pero
lo que perdió el jubilado desde diciembre del 23 a la fecha anda dando vueltas. Sí, no, perdió la mitad. Perdió la mitad. Bueno, Depende del ICE, Muy bien. entre el 47,8 y el 36, como decís vos vos. tenés ahí un conjunto de cientos de miles de juicios que se inician en la Argentina para lograr la actualización, que tienen que circular y transitar en las distintas instancias y terminar en la Corte, para que la Corte vuelva a fallar con los precedentes que ha tomado. Claro. Yo creo que tenemos que analizar que siempre el tribunal más importante de la Argentina, que la Corte, tiene, lo digo de manera benevolente, pero siempre maneja los tiempos y los vínculos y relaciones con el Poder Ejecutivo. Esto Sí. es así. Sí. Detrás de cada fallo de esta naturaleza, indudablemente que hay un efecto muy importante en términos del costo de lo público y por lo tanto la Corte va midiendo cuáles son los tiempos. Cuando el gobierno empieza a perder acumulación de poder en la sociedad, ahí empieza a funcionar más aceleradamente el mecanismo de la justicia. Esta es la realidad, no nos puede gustar, puede no gustarnos, pero esta es la Lo que pasa realidad. es que hay mucha realidad Si que no venimos gusta, a hablar- Miguel. No hay mucha realidad que no gusta. No, Porque, por está ejemplo, bien. vos agarrás y escuchás a los Pero jueces. Yo no justifico esto, ¿eh? Sí. Lo que te estoy mencionando es cómo funciona el sistema. Sí. No me gusta cómo funciona, Sí. pero esta es la realidad. Pasa también con otro tipo de procesos que no son los previsionales, que son los penales, digamos, Sí. donde el tiempo del sistema muchas veces supera uno o dos gobiernos. Sí. Sí, bueno, pero eso No también- debería ser así, debería haber una justicia Pero Miguel, más todo eso rápida. es responsabilidad del Estado, porque convengamos que el Bueno. Estado es todo, no es el Estado no es el Poder Ejecutivo, el Estado es el Poder Legislativo, el Estado es el Poder Judicial. Yo creo que hoy hay una prevalencia, hay una gravitación muy importante hoy en el sistema judicial sobre los otros poderes del Estado. Yo te diría que si analizás el escenario constitucional de la Argentina desde el 83 a la fecha, nunca como ahora el Poder Judicial tiene mucho poder, fundamentalmente a partir de la reforma del 94, con la creación del Consejo de la Magistratura y la consolidación de un modelo corporativo. Sí, pero el Consejo de la Magistratura realmente, yo no sé, hay capaz que la culpa es de nosotros los abogados, ¿no? Porque nosotros tendríamos que denunciar al Consejo de la Magistratura, a los jueces que no laburan como tienen que laburar, y la verdad es que no lo hacemos, porque uno, de repente vos te encontrás ante unas injusticias, pero no injusticia porque vos perdiste, entonces como tiene un criterio distinto pensás que es injusticia. Hay cuestiones que la ley es taxativa, que dice que es entre esto y esto, y los tipos agarran y te dan mucho menos. ¿Y por qué? Y porque me parece mucho. ¿Y vos quién sos para que te parezca mucho? Si hay un legislador que se juntaron, son 250 legisladores entre diputados y senadores que estuvieron pensando cuál era la manera correcta. Vos no sos el juez, no tiene que legislar, tiene que administrar las leyes que ya existen. Y si no existen, obviamente tiene que ver. Pero más allá de eso, es lo que nosotros analizamos. Las sentencias las pagan con el FGS. Claro, la podría Ya después pagar. hay una cuestión política, una cuestión de lo que sea que hay atrás, pero a mí lo que me llama la atención es cómo nadie se sube electoralmente tampoco al cargo de los jubilados, porque quieras o no, nadie le deja bien, te dejaría A bien ver, parada la corte, te dejaría bien parado el A gobierno. ver, el FGS tiene un fondo, pero el sistema previsional no funciona si no pones recursos del Estado. No, Vos tenés claro. una relación de jubilados y activos que no cierra y que esto es el Sí, pero la guita en ese central. Miguel, es la guita de los jubilados y no la Estoy usan de para acuerdo, nada. estoy de acuerdo, lo que te quiero decir es que el modelo previsional argentino se sostiene con financiamiento del Estado Nacional. Exactamente. Tenés el FGS que tiene inversiones, que tiene bonos, que el gobierno Todo puede rubro, ¿no? utilizarlo. Pero indudablemente que si vos no ponés recursos del Estado Nacional en este modelo previsional, que además es la crisis, el sistema previsional en el mundo está en crisis por una cuestión Y va a estar más en crisis Hay todavía. cada de vez la más jubilados y prolongación menos de la vida. Ahí está. Bueno, hablaba, en la editorial mía yo decía que antes el abuelo era el jubilado. Ahora tenés jubilado el abuelo y el tío. O sea, entonces, Y la expectativa de vida. claro, eso está buenísimo, pero hay que Este ver. modelo, digamos, es muy cruel y muy realista lo que voy a decir, pero está sustentado, digamos, en una limitación de años de vida posterior y de la jubilación. Y hoy la prolongación de la vida, producto de la medicina, el avance tecnológico, determina la crisis en el mundo de los sistemas previsionales. Sí. La Argentina, por supuesto, que lo tiene mucho más porque hay un proceso de pérdida de empleo formal, de aporte jubilatorio. Y acá está pasando con el gobierno lo mismo que pasa con la ley de combustible. Más temprano que tarde vas a tener que rendir cuentas. Más temprano que tarde la Corte va a sacar los fallos que van a repetir los precedentes que tiene acumulado y ahí va a haber indudablemente una exigibilidad por parte de los jubilados para cobrar las deudas. Y esta es una rueda de nunca acabar. Sí. Digamos, termina un proceso y empieza uno nuevo, en donde, y más tarde vas a tener que pagar. Va a ser, mira, yo lo que quiero Lo que vos a la no gente- repares hoy en la ruta,
mañana te va a salir el triple o el quíntuple. Sí, Porque se deteriora mucho más. Lo que no arregles hoy con el sistema previsional, mañana lo vas a tener que pagar cuando salga el fallo definitivo de la Corte, que va, repito, a reiterar lo que ya dijo la Corte. La Corte no va a cambiar. no va a cambiar. Mira, yo lo que quiero dar tranquilidad a la gente, porque ya estamos hablando de todo esto, pero la realidad es que si vos haces juicio, vos cobrás. O sea, no hay forma de que no cobres. O sea, tal vez el Estado, para que se entienda bien, existe una ley. Primero que existe una sentencia. La sentencia es ley para las partes. O sea, si vos perdiste, es como que te tiene una ley que es solamente para vos y de cumplimiento inmediato. Que es que vos perdiste el juicio, tenés que pagar. Como juicio laboral, si perdés, tenés que pagar, no te queda otra. Bueno, ok. Acá pasa lo mismo. Y es más, se reglamentó por una ley el tiempo que el Estado tenía que pagar. Con lo cual, no pagando las sentencias, digamos, tanto el funcionario que está a cargo del ANSES como el director legal, etcétera, etcétera, está incumpliendo con sus deberes de funcionario público porque la ley le dice que tiene 120 días hábiles para pagar. Vencido ese plazo, nosotros lo que hacemos es que ejecutamos y le sacamos la guita de la cuenta a ANSES y te la ponemos en la cuenta del jubilado. O sea, esto que te estoy diciendo es lo que nosotros hacemos y lo estamos haciendo, y no es que no funciona. Esto funciona porque no es que nosotros somos crack. La ley dice que es así. Entonces, si vos querés reclamar, más allá de todas estas cuestiones que estamos diciendo y que estamos analizando, sabé que todo el mundo cobra. Si no cobras, escribinos y te contestamos sobre tu tema. Bueno, vamos a escuchar un poquitito a la gente, que no le dimos ni 5 de hora. Laura, es tremendo. Sí, vamos a contestar. Vamos a contestar a la gente. Dale, vamos. Bueno, otro tema, pasemos a otro tema, dale, vamos, avancemos con los temas y la llamamos a Susana. Andá mandando al 4173 2222, andá mandando tu consulta, que ahora en la segunda hora, le metemos con todo. Y aparte tenemos a Juan Carlos Juárez, la tenemos a Viviana, la gran doctora laboral. Esto sí que es tremendo, ¿eh? Ayer hablaba con un médico de cabecera. 2.100 pesos le pagan por mes por cada afiliado que atiende de PAMI, no importa las veces que lo atiende. Y otra cuestión todavía. Un jubilado se tenía que hacer un chequeo, se tenía que hacer una ecografía cardiológica. Le dijeron que le dan el turno para fines de julio. Entonces le pregunta al prestador por qué. En una localidad donde tienen más o menos 20.000 beneficiarios. Sí. Le dice que solo tiene autorizado hacer 100 prestaciones por mes. Y por la cápita. Claro. Por la cápita. Entonces 100 prestaciones, fíjate si la persona, no se sabe si la persona lo necesita urgente o no lo necesita urgente. Es decir, esto es lo que está pasando, digamos, con los jubilados al día de la fecha. Bueno, Esto también impacta en clínica y en los hospitales Claro. universitarios. claro, si te parece. Bueno, el informe, Facu, dale. Bueno, se recorta 63.000 millones en salud. ¿A quién afecta esta medida? Esta es la pregunta. Claro. Bueno, tenemos. Vamos, sí, Ahí por está. supuesto. Es un recorte general del 2% del presupuesto nacional entre todos estos recortes que nosotros veníamos mencionando, y puede tener impacto en programas como medicamentos para el cáncer, enfermedades endémicas, desarrollo de atención médica, entre otros tratamientos. O sea, afecta casi todo. Afecta casi todo. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Esta reducción, que si bien se hace y va a impactar, o sea, no le saquemos el ojo, porque va a impactar en la gente que se vaya a atender, en los medicamentos que te van a autorizar, en las prestaciones que te tendría que dar y no te van a dar, va a haber que pedirlo judicialmente, va a ser el único camino. Y esto no es solamente para las obras sociales, afecta a todo el universo, afecta a las prepagas, afecta a incluir salud, que es la obra social para las pensiones no contributivas por invalidez. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Y esto está pasando mucho, por ejemplo, prepagas. Están empezando a aplazar, como decía Juan Carlos, están empezando a aplazar las intervenciones. Te autorizan y te dicen, bueno, pará, ya te la hacemos, tenemos que ir nosotros, meter un amparo y lograr que se fije una fecha. Tenés que operarte, bueno, no te cubro los materiales, tenemos que ir nosotros, meter un amparo con la cautelar. Aparte, ya la justicia, si hay a lo que no le ha dado la espalda a la justicia, es a la salud. Sí. Son cosas que se resuelven en plazos que vos decís, che, en la justicia argentina algo se puede resolver en 30, 60, 90 días. Sí. O una semana. Claro, una semana. Hemos tenido cautelares en 24 horas, dependiendo de... bueno, la justicia a la salud no le ha dado la espalda y yo creo Eso que... es cierto, ¿eh? Yo creo que por esto, por más que el gobierno le busque bajar la calidad de la salud, la justicia no lo va a permitir. Sí, eso es importante. Y aparte la salud está directamente vinculada con la expectativa de vida y un montón de cosas, ¿no? Sí, decís que vas a hablar, Viviana. La semana pasada un jubilado me contó que fue 3 veces a operarse. Llegaba al instituto, le decían, no, hay que reprogramarlo. Ahora, el taxi, el remis, dejar La ordenado. cabeza, que vas a La operarte y te volvés. Pero 3 veces, ese daño que hablábamos hace un rato del daño irreparable, ¿tiene responsabilidad el Estado? Y les cuento, la semana pasada hubo 2 días que se realizó una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se llevó un caso de Argentina, Martino versus Argentina.
en la cual se está debatiendo la responsabilidad del Estado argentino frente a una jubilada que fue internada en un establecimiento geriátrico administrado o gestionado por PAMI, por lo cual dentro de pocos días vamos a ver una sentencia de la Corte Interamericana en la cual se va a resolver si el Estado argentino tiene o no responsabilidad frente al abandono que se hizo de esa jubilada. Ojo que la Corte Interamericana, si llega a fallar en contra de la Argentina, es grave, Miguel, eso. Sí, obliga a adecuar normas, obliga a trabajar sobre la base de esta anomalía, de la irregularidad que la Corte determine. O sea, adecuar la situación al orden interno legal. Sí, pero también Para la imagen internacional, ¿no? Sí, por supuesto. los inversionistas también, mirá que dicen, mira, che, porque yo me acuerdo que en la facultad me dijeron, che, derecho internacional, ¿es coercitivo? En absoluto. O sea, vos podés decir, la Corte Interamericana puede decir que en el Estado de Argentina a Juan Carlos Juárez lo están estafando, y mira, y bueno, está bien, dije, ¿y ahora qué pasa? Nada. Bueno, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa y tiene una gran implicancia en lo que es internacionalmente el país. O sea, uno no quiere hacer negocios con un país que castigue a sus mayores o que deje morir en un hospital. O sea, son cosas importantes y son cosas muy importantes a la hora de tomar decisiones respecto a una inversión en el país y demás. O sea, ojo, porque también tiene que ver con la seguridad jurídica, tiene muchas implicancias, ¿no? Bueno, Sí, este caso es sobre salud, sobre también acceso a la justicia, porque tenía una sentencia judicial y el Estado argentino no la cumplió. Por lo cual es salud, justicia, derecho internacional, y creo que va a ser un precedente que incluso fue Y hay poco que conocido. controlar la actividad jurisdiccional de los jueces si cumplen o no con las propias mandas que ellos obligan. Sí. Hay una responsabilidad ahí que no es inocua. Bueno, tenemos a a Susana. partir Así de que- la reforma de la Constitución, toda la estructura de las normas internacionales fue incorporada en la propia Constitución como parte de la ley interna. Por lo tanto, tiene una gran gravitación en el sistema jurídico interno, por supuesto. Hasta puede generar también obligaciones económicas por parte del Estado. Tal cual. Además, bueno. como te dije antes, de adecuación de normas dentro del propio sistema legislativo argentino, ¿no? Es grave, es grave. Bueno, Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Viste, prometimos llamarte y te estamos llamando. Hola, Susana, por te estamos favor. llamando. Queremos hablar. Escúchame, ¿de dónde sos, Susana? De acá de Ciudadela. De Ciudadela. Esto, para los que no saben, eso es el Gran Buenos Aires, primer cordón. Bueno, Sí. entonces, tenés 11 años de aporte o hace 11 años que trabajás en ese trabajo. Aportes y sueldos muy, pero muy bajos, porque yo trabajo 2 veces por semana en la fábrica de limpieza y el sueldo mío es de 339.000 nada más. Bueno, pero trabajás 2 días a la semana, Y 2 veces por semana. 2 veces por semana. Bueno, y escúchame, ¿vos tenés hijos? Sí, yo tengo 4 hijas, pero ya son grandes, ya son casadas. Bueno, pero espera, vamos despacito. ¿Vos cobraste la asignación universal por cada una de tus hijas? Sí, por la más chica. ¿Solamente por la más chica? ¿Solamente por la más Ya que chica? estoy trabajando. Sí, sí. Bueno, entonces quiere decir que vos tenés 6 años de aporte por tus hijas. Tenés 11 años de aporte en esta empresa donde trabajás. ¿Vos acá trabajás como servicio doméstico o personal de limpieza? Empleada de maestranza. Ah, maestranza, perfecto. Entonces, ¿y antes de eso vos trabajaste en algún otro lugar que te hayan hecho aportes o no tenés la menor idea? Estuve trabajando 10 años con una huelga, pero nunca me hicieron aporte. Ok. Entonces, vos tenés 17 años de aportes entre lo que es las tareas de cuidado que te asigna el ANSES por tus hijos, ninguno del cual que conoce la asignación universal, y 11 años de aporte. Son 17 años en realidad. No, son 4 hijos, sí, está bien, son 17. 17 años. Entonces, vos podés solucionar el tema bastante. ¿Vos cuántos años tenés, Susana? 59 tengo. 59. Lo podés solucionar con muy poca plata para llegar a tus 30 años, porque vos naciste en el año 1966. 66. 76, 84. 84 menos 93. Podés comprar 9 años por la ley vieja. 64. Claro, vos, entonces, 9 años más. ¿Cuánto estábamos en 17? 17 y 9, 26. Te faltan 4 años. Ponele que te cae medio año más de aportes que te van a hacer hasta llegar a los 60 años y te van a faltar 3 años de aportes. 59. ¿Tenés 59 ahora? ¿Tenés 59 ahora, Susana? Sí, 59. Bueno, te falta un año, te faltan 3 años más o menos de aportes, dije bien, ¿no? Era 16, 3 años de aportes. Entonces, estos 3 años de aporte tenés que entrar en el plan de regularización de aportes para trabajadores activos
y con eso te va a salir, son 1.200.000. 1.200.000 pesos más o menos, con esa guita te jubilás. Así que hay que hacer los trámites rápido, Susana, si no sonaste. Antes de cumplir Ah, años. bueno. Claro, porque yo fui al ANSES de Ciudadela Sí. el año pasado, pero me quisieron cobrar 1 millón para poder pagar la moratoria. Bueno, ese pasa que vas a tener que pagar 1.200.000, más o menos, mango más, mango menos. Obviamente lo estamos haciendo a vuelo, ¿no? Pero eso quiere decir que vos tenés que poner esa guita porque vos tenés que tener los 30 años de aporte. No puedes llegar sin los 30 años de aporte. Y después vas a poder comprar, que te va a salir mucho más barato, los otros 10 años de aporte que capaz te salen 30, 40.000 pesos. Lo importante es que vos invertís 1.200.000 y ese 1.200.000 lo recuperás en 3 meses de jubilación. Y aparte la jubilación no va a tener descuentos. Claro. Es importante. Y eso, y una cosa muy importante que te voy a decir, si no haces lo que yo te estoy diciendo, no te jubilás nunca más. Entonces, el 1.200.000 es mucha plata, pero es mucho peor no jubilarte nunca más, ¿ok? Y aparte ese 1.200.000 lo puedo poner espaciado, no es que lo tenés que poner todo junto. Claro, podés O sea, poner... No sé en qué me ¿En cuánto cumplís. se puede pagar también? ¿El qué? ¿En cuánto se puede pagar también? Sí, Claro, pero lo tenés que ¿cuándo, hacer cuándo antes. cumplís los 60? ¿En qué mes del año que viene? Yo cumplo 60 ahora. Ahora este en año, septiembre. en septiembre. Claro, bueno, vos lo podrías pagar junio, julio, agosto y hasta ahí, en 3 partes, ponele. En 3 partes, sí. Pero mirá que si no lo haces, sonaste, no hay vuelta atrás. Acá no hay tu tía. O sea, llegás con los 30, se acabó el dulce de leche en Argentina. Llegás con los 30, festejás y te jubilás. Y si no llegás con los 30, sonaste, tenés que esperar hasta los 65 Claro. para tener una POAM. Yo hablé con mi abogado, porque a mí me recomendó una abogada. Mi abogado me dijo que únicamente que trabaje, pero trabaje hasta que me pueda jubilar. Dijo, no se puede hacer nada, y por si no trabajás, directamente lo trabajás y no hasta que te puedas jubilar, dijo. Perdóname, me repetí que justo nos estaban diciendo alguna cosita. Que el abogado le dijo que no lo podía solucionar si no seguía trabajando. No, olvídate, bueno, después te llamamos, no te das problema, no pasa nada. Susana, te mandamos un beso grande, cuídate. Le daré muchas gracias, por Dale. atenderme. No, por favor, te mando un besito. Bueno, Miguel, yo sé que te tenés que ir dentro de un ratito, pero yo quiero hacerte algunas preguntas más. Una o dos preguntas más. Quiero hablar de política. A ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa el año que viene? ¿Vas a estar con Macri? ¿Vas a estar solo? ¿Vas a estar...? No, estamos trabajando fundamentalmente en la... A ver, ¿qué escenario veo? ¿Y qué contradicción principal tiene la Argentina? Me parece que hay que hacer un esfuerzo muy grande para construir un frente nacional, un frente político que lógicamente incorpora al peronismo como el principal partido Opositor. de la oposición. La contradicción principal es derrotar al gobierno democráticamente en el año 27. Creo que no es conveniente para el país que siga gobernando Milei. Y este es el tema que nos tiene que acercar, tratar de unificar. Hay que mantener la primaria. Es el mecanismo que está previsto en la ley, que no puede modificarse faltando 1 año y 6 meses. No hay que cambiar la regla de juego. Sí. Y la primaria es el elemento democrático que permite... La primaria serían las PASO. Las PASO, Sí. exactamente. La elección de la PASO va a permitir elegir al liderazgo que emerja de ese resultado democrático para construir la figura. No hay política si no hay liderazgo, eso hay que construirlo. Y Argentina en este momento, digamos, hay una discusión sobre la base de distintos actores, aparece la figura de Kicillof, de Unidad y otros candidatos que pueden aparecer. Sí. Y me parece que hay que trabajar para que tengamos esa posibilidad de acceder a la voluntad de la ciudadanía y tener un candidato y un programa. El programa tiene que ser un programa productivo, tiene que tener un eje en el capitalismo, inteligente, Sí. pensar en el mundo del trabajo, gobernar, como decía el general Perón, en una vieja frase, generar trabajo. Si no generás trabajo tenés problemas y problemas graves. Mejorar el empleo, mejorar el salario, aumentar el consumo. La Argentina está viviendo hoy una crisis muy fuerte que también está impactando en el prestigio del gobierno y del propio presidente. Hay indicadores, hay encuestas que están definiendo este cuadro y este escenario. Y yo veo un escenario altamente polarizado. Pero vos No veo... no un ves, tenés, por ejemplo, yo me parece, ¿no? Uno dice, bueno, que el peronismo es el fuerte, digamos, ¿no? Que viene de estructura natural. Pero el PRO también tiene Bueno, su vamos propia a ver, estructura, ¿no? ¿O no? Bueno, hay algunos hechos nuevos. Indudablemente que la reunión de ayer es un hecho político, no hay ninguna duda que lo es. ¿La reunión de quién? De La ayer. reunión del PRO en Vicente López, Ah, ok. en donde sí. apareció la figura nuevamente de Mauricio Macri, sosteniendo la posibilidad o el eventual camino a una candidatura.
Eso lo vamos a ver. A mí me parece que, Y si no, desaparece el partido, si no se... bueno, creo que Macri tiene que defender su espacio político, Claro. que lo armó a nivel nacional. Sí. De lo contrario, ese electorado es absorbido por el actual gobierno. Claro, tal cual. Es, creo, un acto de preservación que está haciendo Macri. Y vos no estarías con ese sector, sino que estarías con... O estás bien. No, yo he tomado una decisión que no tiene dudas, que implica, digamos, un camino de certeza, que es volver a dialogar y volver a construir y volver a caminar. Ayer estuve en Luján con el intendente. Volver a caminar dentro del ámbito del peronismo y de las fuerzas nacionales. Y me parece que ¿Y te ves como candidato? no lo voy a resolver ahora eso. Estoy recorriendo la provincia, estoy recorriendo el país. Estoy más en un rol también de aporte, de tratar de volcar también mis vivencias, mi Sí, que no son pocas. experiencia en el sentido de construir también un mensaje a la sociedad, porque también hay que analizar lo que pasó en el último gobierno de Alberto Fernández. Sí. El peronismo requiere mínimamente de un proceso de autocrítica, de señalar algunas cosas que indudablemente hay que corregir para recuperar la confianza de la ciudadanía, y esto conforma también uno de los ejes del debate interno. De todas maneras, a mí me parece que la realidad económica social de la Argentina, que tiene un franco deterioro, en un modelo de ajuste muy duro para la ciudadanía, para la gente, para los trabajadores, esto es finalmente lo que va a resolver el proceso electoral del 27. Bueno, A la gente no le gusta sufrir. No, bueno. Hay algunas declamaciones de algunos colegas periodistas tuyos donde dicen que, bueno, el sufrimiento. Cuando sufrís, y eso provoca un daño espiritual, emocional muy grande. Y me parece que no es sostenible el permanente sacrificio y el modelo de ajuste permanente en términos de inmolarse en el altar de la inflación, cuando ves también que la inflación no baja y donde también ves algunas cuestiones que eran fuertemente criticadas y que hoy aparecen con mucha claridad también en el seno del gobierno, con irregularidades, con hechos que hoy están tramitándose en la justicia. Sí. Bueno, Miguel, mucha suerte. Mucha suerte Muchas para el gracias que por invitarme y te felicito por este programa, que es muy importante para los jubilados y para la gente trabajadora que también tiene perspectiva de Vamos jubilación. Dale, primero. dale, vamos con el primero. Dale. Buen día, soy docente de escuela privada, 55 años, 16 años de antigüedad. ¿Puedo jubilarme con algún plan para pagar lo que me falta? Bueno, a ver, sos docente, habría que ver si sos hombre o mujer en este caso. Si sos. Es Igualmente mujer. con 55 puedes entrar en cualquier tipo de plan. Lo que hay que ver si sos docente de provincia o docente del esquema nacional, porque para el esquema nacional te sirve, para lo que es el IPS no te sirve ningún tipo de moratoria de lo que es la ANSES. Entonces, en ese caso, te sirve solamente si sos docente nacional. Bueno, otra pregunta, dale, Buen vamos. día, Julieta. soy Héctor. Quería saber, me jubilé en 2022 con 40 años de aportes y cobro la mínima. ¿Eso es correcto? Bueno, dale, vamos, contestamos. Vamos de vuelta con la pregunta, ¿cómo es? Bueno, se jubiló en No, 2022, a ver, sí. 40 años de aportes. A ver, la realidad es que los 40 años de aporte son relativos al monto del aporte que hayas hecho. Ese es el monto que vas a cobrar. Ahora, ¿cuál es la cuestión acá? Si vos, por ejemplo, tuviste 40 años de autónomo, está bien que cobres la mínima. Ahora, es raro que si fueron 40 años en relación de dependencia, salvo que hayan sido, no sé, algún tipo de régimen, por ejemplo, servicio doméstico, estés cobrando la mínima. Habría que revisarlo eso. Bueno, yo el sábado pasado dije unas palabras. ¿Las ponés? Mirá. Bueno, yo quiero invitar formalmente a Miguel Pichetto. Lo quiero invitar formalmente a Miguel Pichetto porque me parece que para mí es un cuadrazo político, y yo creo que es una de las personas que más equilibrada está y sobre todo tiene una visión muy particular respecto de los jubilados y del pobrismo. Yo te estoy invitando, Miguel. Ya lo vi una vez, te dije, quiero que vengas, vino, la verdad que la pasamos muy bien, es una persona que genera mucho valor y yo creo que es uno de los cuadros más importantes para el año que viene en la política. Así que estás invitado, Miguel, ¿eh? Muy bien, ¿cómo le va? Muy amable, muchas gracias. Bueno, un gusto que hayas venido, Miguel, la verdad. Gracias por la invitación. Bien, pues es que yo, digamos, trato de ser lo más equilibrado en mis opiniones y siempre, viste que en las redes te llaman de un lado o del otro de acuerdo a si vos le gusta lo que dijiste o no. Pero sí es cierto que yo tengo un alto grado de subjetividad con vos. Creo que sos uno de los pocos cuadros políticos posta que existen. Y me gustaría que nos cuentes un poquito tu visión de cómo ves a los jubilados, cómo ves al país, cómo lo ves, Miguel. Bueno, es el sector que más ha sufrido el ajuste Sí. y la pérdida de poder adquisitivo. Supera desde diciembre a la fecha un porcentaje realmente muy alto, superior al 16% en términos de lo que ganaban en diciembre del 23. Indudablemente que
el ajuste se hizo sobre el universo de los jubilados fuertemente y el sector público. Ahí también se verifica casi 80.000 despidos, los salarios que son de extrema pobreza y que lamentablemente se han ido validando por parte de las representaciones gremiales. El primer año 24 el 1% o el 2%. Fíjate que en este trimestre estamos casi en 9.4%. Sí. La tendencia inflacionaria, si bien bajó el indicador de... Bueno, es una buena noticia. Sí, bueno, pero vas a tener un 30 y pico anual, Sí. que es un número todavía importante de mucho peso y sin paritarias libres. En el sector privado tampoco ha habido un sistema de paritarias que se acordaran entre empresas y trabajadores y que después el Estado lo validara. Le exigieron al sector privado 2%. Sí. Camioneros, uno de los gremios más poderosos, firmó por el 2%. Ahí, en el sector público se firmó el 7 hasta el mes de julio. El primer trimestre ya te lo llevó puesto la inflación de... A mí me dicen que hace los últimos 3 años prácticamente no le aumentaron a los empleados públicos. ¿Esto es cierto? Así que no le aumentaron. No, para nada. Claro, Tenés porque ¿qué pasa? Bien, la realidad es que la dignidad, uno puede ser que no le guste los trabajadores del estatal o quiera tener menos, pero uno no puede desconocer que son personas, que son trabajadores. Mientras estén trabajando, vos le tenés que reconocer realmente una actualización si tenés inflación, si no estás bajando sueldo. De mínima, para tener un plano de cierta coherencia, de acuerdo a los porcentajes de inflación. Esto no se ha concretado y los salarios aumentaron. En términos porcentuales, en el primer semestre vas a tener por debajo 2 puntos y medio de la inflación que va a tener hasta julio. Creo que va a superar casi 4 puntos. Es un montón. Han perdido mucho y los salarios promedios son realmente muy complejos. Le resulta al empleo público llegar a fin de mes. Y esta reducción del 2% que salió publicada esta semana en el presupuesto nacional, que impacta fuertemente en la salud, ¿eso cómo lo ves? No, muy mal. Es un decreto que además se saca para reajustar el presupuesto que fue votado. Sí. Votamos el presupuesto en octubre, le asignamos recursos a la salud, a la universidad, y ahora con un decretazo lo reformularon y se lo dan a inteligencia, se lo dan a... Me parece que es una medida muy grosera, que además altera el principio central de la ley fundamental, de la ley principal, que es la ley de presupuesto, ¿no? Ahora, el Congreso este año... Vamos a ver cómo le va, porque esto hay que validarlo también, pero lo toman y lo empiezan a ejecutar, con lo cual implica un daño irreparable. Bueno, ese es un daño, eso es un tema muy importante, porque el daño irreparable es algo justamente que no lo podés volver, como el plato roto, ¿viste? Que no lo podés volver a ajustar. Y el tema de Yo los... digo que Sí. el gobierno juega con cosas que no tienen remedio. La crisis de las universidades, que vimos una expresión muy importante en la calle, como fue el año anterior. Sí, Significa el pueblo dijo esto no. No, pero significa además algo muy grave en términos institucionales. Sí. El gobierno no está cumpliendo con la ley que votó el Congreso a través de un mecanismo muy importante y con mucho volumen, que es la insistencia del Congreso. El Congreso sancionó una ley de financiamiento para las universidades. Sí. Esa ley fue vetada por el Poder Ejecutivo y entonces se pone en marcha un procedimiento que exige un número muy importante en la Cámara para insistir. Claro. Y hay una doble insistencia del Senado y de la Cámara de Diputados. Ajá. Por lo tanto, ¿qué están discutiendo hoy en la Corte? La verdad, creo que están dilatando, perdiendo tiempo, y la Corte en este tema lo debería resolver con mucha rapidez y hacer cumplir la ley. No hay Ahora, otro mecanismo, porque Claro. estamos frente a un incumplimiento que no lo vas a pagar ahora. Seguramente el sistema judicial funcionará con los tiempos que funciona en la Argentina, pero el gobierno está incumpliendo con la asignación de un recurso que establecía el Congreso por este mecanismo complejo que es la insistencia. Claro. Frente al veto, la insistencia del Congreso, O sea, la contundencia, la digamos. contundencia frente a un reclamo generalizado, y sin embargo el gobierno no lo cumple. Como no cumple, ayer se juntaron en Rosario, antes de ayer, 300 intendentes de todo el país para que el gobierno cumpla con la ley de hidrocarburos, que establece un porcentaje del 25% que se le asigna a la reparación y mantenimiento de rutas. Sí. Vos tenés hoy todas las rutas con un nivel de deterioro realmente muy Tremendo. grande, Sí, sí, sí. que además también impacta sobre accidentes, Sí, claro. sobre el transporte, sobre la rapidez de la logística, sobre las inversiones, porque si vos querés inversiones en minería, en petróleo y en gas en la Patagonia, vos tenés que tener rutas medianamente... Sí, los trenes, ¿no? Que los trenes se fueron abandonados hace 20 Trenes no años, hay. ¿no?
tenés el Belgrano Carga que todavía no han definido la adjudicación. Desde el punto de vista, digamos, de la logística de trenes, no hay. El gobierno piensa que va a readjudicar o a concesionar nuevamente, están discutiendo Sí, el tema a la del gente, Belgrano. digamos, digámosle que los trenes en el mundo van a 250, 300 kilómetros por hora. O sea, y acá para llegar a Mar del Plata necesitas un No, bueno, día y medio, el ¿no? transporte de pasajeros está con un nivel de destrucción de las vías, el sistema férreo Sí. es muy lento, eso nunca se ha logrado mejorar. Incluso Para la favorecer a crisis- los camioneros, ¿no? Te Obviamente. digo, la crisis ferroviaria comienza en el gobierno de Arturo Frondizi. Sí. En enero del 58, el gobierno argentino empieza, y después lo siguen todos los gobiernos, empieza a no invertir en el mantenimiento de vías, sistemas tecnológicos que se iban incorporando al sistema ferroviario, y se pierde el transporte de pasajeros, pero también queda subsidiariamente un transporte de cargas que también funciona muy lento, que sale desde Neuquén el ferrocarril que había sido adjudicado a Malita Fortabá, Sí. y que sale de la zona núcleo de Córdoba el ferrocarril Belgrano Cargas que trae soja. Pero bueno, la Argentina requeriría un sistema ferroviario muy fuerte también hacia la Patagonia. Sí, El último- claro. Te cuento algo, el Es que último, aparte lo van a necesitar. Si tenemos el el tema último punto de la de- minería, ¿cómo vas a hacer para trasladar eso? muy difícil. La minería... Pero pará, Miguel, porque vos tocaste el tema de la corte y yo no me quería ir de la corte, pero bueno, los temas son muchísimos, ¿no? El tema de la corte, nosotros los que defendemos a los jubilados estamos estancados. Siempre cuando se presenta una estafa del Estado de tamaño enorme, digamos, implica que, bueno, que la primera instancia más o menos como que se escapa, la segunda más o menos ahí. La Cámara Provisional tiene una línea. Sí. La Corte también la tiene. La tiene en el caso Blanco, la tiene Sí, en el caso Badaro. Hay una línea que... Pero hace 3 años que estamos esperando. Entonces, la gente, viste, A cuando ver. vos hablabas del daño irreparable, la gente está viviendo mal y debiera vivir mejor. Y ese es De un daño acuerdo. irreparable, ¿no? El problema es que vos vas acumulando deuda para el futuro. Claro. La Corte va a sacar un fallo oportunamente, seguramente más tarde de lo que los jubilados quieren, Sí. en función, digamos, de una convivencia compleja entre el Poder Judicial y el Poder Político. Pero la jurisprudencia de la Corte está ahí, está escrita y no se va a modificar. Este tema del ajuste mediante una fórmula polinómica que tiene que tener el sistema previsional, establecido en Blanco, Badaro, Sánchez, Sí. una cadena de juicios que sienta un precedente. Si viviéramos en un sistema anglosajón, el precedente te marcaría indudablemente el camino que van a tener esos pleitos que se están haciendo y que llegan a la Corte. Seguramente la Corte va a empezar a resolverlos. Lo inexorable es que el Estado va a tener que ajustar y va a tener que pagar, porque lo discrecional, el componente de te aumento lo que quiero, eso ya no corre más en función de estos fallos que además movilizaron leyes, tanto en el gobierno de Cristina Kirchner como también en el gobierno de Macri, Sí. donde la Corte tuvo, y eso lo sabés porque sos un especialista, la Corte tuvo siempre una línea que no la cambió y que requiere fundamentalmente que el Congreso vote una fórmula de actualización. Ahora, vos viste que el año pasado, vos tenías, se agarraron 2 o 3 casos. Vamos al caso Cortés, que es el caso que más relevancia tiene, que es de la Cámara de Mendoza. Se empieza a trabajar, se la da al procurador el año pasado, con lo cual volvía de procurador y salían los votos y estaba listo. El procurador le pasó medio año que le hizo el notidormi, que lo mandó ahí, lo mandó al cajón y dijo, ya lo vamos a resolver, o ya lo voy a resolver sin ningún tipo de intimación ni nada. Y casualmente este año es el año de la nominación de los jueces nuevos. Entonces, en esto que vos sos el campeón del manejo político de la situación, ¿hay un manejo político en cuanto a decir, bueno, esperemos un poquito, nombremos los jueces y después vemos qué pasa? Te diría que no es un problema de los jueces de primera instancia o de las cámaras previsionales especializadas en el tema. Esas cámaras también tienen precedentes ya mencionados, que recién los conversamos, no van a cambiar tampoco esa línea. Aquí lo que hay, me parece, es un proceso de tiempo, tal vez para que no se impactara al gobierno, para cuidarlo, pero realmente más temprano que tarde, los fallos van a salir y lo que va a haber es una exigibilidad de los jubilados, porque esto pasó antes también. En otros periodos políticos, con otros presidentes, pasó lo mismo. En el gobierno de Macri hubo un debate también que también es muy parecido al de Milei. Milei podría haber tenido, el gobierno de Milei podría haber tenido una fórmula previsional votada por el Congreso. Sí. Cuando empezó su gobierno,
¿Qué pasó con nosotros que éramos opositores y que teníamos una mirada, decir, bueno, vamos a ver, acaba de ganar, démosle instrumentos, muy bien. ¿Qué planteamos para el sector pasivo? Que la inflación del mes de enero del 2024, Sí. que fue del 20%, de ninguna manera podía ser dejada de lado del ajuste. Luego, el modelo del gobierno, ¿cuál era? Era el ajuste por inflación. Claro. Decir, bueno, ajustamos por inflación. Pero vos arrancaste perdiendo 20 puntos. Esto pasó también, lamentablemente, en el periodo de Macri, donde se eligió en el Congreso una muy buena fórmula de actualización, que era inflación más el Richter. Sí, era buena si bajaba la inflación, pero como subió la inflación, El sonaba. gobierno apostó a validar Claro. esa propuesta que fue nuestra de la oposición, Sí, pensando que iba a bajar la inflación. El proceso fue a la inversa. claro. En el año 2018 el proceso inflacionario fue para arriba y eso impactó en el salario. Tal es así que el gobierno de Alberto Fernández suprimió la fórmula. Claro, Durante un año no hubo fórmula. el 2020. Durante el 2020, aprovechando la Pará, pandemia, y dijo, vamos, porque yo no voy a permitir que pierdan los jubilados. ¿Y qué pasó en el 2020? Eh, Perdieron los jubilados. Bueno, bueno. y bueno. pero la verdad, tenemos que tratar siempre de acercarnos a la verdad. O por lo menos estar relativamente cerca de la verdad. Sí. Lamentablemente el gobierno peronista de Alberto, que había venido con una promesa de mejora de los jubilados, cuando vio que la fórmula era muy competitiva, porque además el proceso inflacionario y el aumento del salario impactaba en una mejora importante para el jubilado, que además esa fórmula, acordate, había sido criticada porque el gobierno de Macri, indebidamente por la instancia de los asesores Quintana, Lopetegui, que estaban detrás, se comieron un trimestre. ¿Te acordás de eso? Sí, claro, en Empalme. Muy bien. En Empalme, que fue el famoso El empalme, se lo Fernández Pastor, que comieron, fue a le la... provocaron un daño. Es parecido a lo que hizo Milei con el mes de enero. Sí. Vos te comiste el mes de enero, pero la inflación de enero fue 20 puntos. Pero Miguel, la 26417, la ley de movilidad de Cristina fue la mejor. Yo no sé para qué la Sin sacaron. duda. ¿Qué sentido tuvo haber sacado? Sí, además te voy a decir, revisando la historia, y eso es un tema que lo tengo muy claro, fue un error grave, porque incluso empezó un proceso de declive, Claro, exactamente. incluso En con lo un que- evento, sí, sí. con un evento muy complejo en la plaza. Te recordarás Sí. que hubo piedras, Los piedrazos. y incluso un punto de inflexión en la caída de confianza del gobierno de Mauricio Macri. Claro. Lo que se planteaba como un elemento positivo, al haberse quedado el Estado con el empalme, la fórmula inflación más Richter no era mala, era competitiva. Era competitiva si bajaba la inflación. Cuando vas con la inflación... Bueno, con la... estamos hablando del interés del Estado, yo estoy hablando del interés del jubilado. No, no, Vos pero está tenés- bien. vos Pero tenés no. una fórmula que Sí. ajusta por inflación Sí. y ajusta por aumento de salario. Sí, lo que Un pasa es que país del normal. 2017 en adelante el salario fue como un tobogancito, o sea, no profundo, pero es como que vino bajando, 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 y el RITE desfavoreció también al jubilado. Sí, te diría que hasta el 22, 23. Acá hubo un problema y un impacto demoledor lo que fue la pandemia. Sí. Y la fórmula fue congelada durante más de un año, y la fórmula que después sustituyó a la que estaba vigente no fue tan buena No, como la bueno. anterior de Cristina. Bueno, pero lo mismo Estamos haciendo historia, pero claro, pero lo mismo ahora, para llevar al tema de hoy, cuando Milei saca la ley, esta ley de movilidad, la 27, pero no, te vuelvo a repetir. 27609, ¿qué fue lo que pasa? Yo lo celebré porque dije, los jubilados venían perdiendo, y digo, bueno, ok, entonces por lo menos acá cuando se hace ajuste por inflación, por lo menos dejan de perder. Pero ¿qué pasa? Con la otra ley, la de Alberto Fernández, que fue tremenda para los jubilados por el tema de la inflación, pero da mejor que la inflación. Hay todo O un sea, debate. cuando se recuperan las leyes de movilidad, los gobiernos las El problema de desdoblar índices. Cuando vos tenés dos índices distintos, inflación más un componente, depende cómo le vaya el componente. Eso le pasó a Macri. El de inflación ponele que iba bien, pero lo mató el salarial. Ahora el de Alberto sería distinto. Subiría la recaudación, subiría el RIPTE y iría mucho más arriba que la inflación. Quiero Pero a ver, Sí, el dale. criterio siempre de la Corte, Sí, en los fallos que son la viga maestra, digamos, del sistema de ajuste previsional de la Argentina, siempre fue la protección del poder adquisitivo del jubilado. sí, claro, que nunca Para que pasó, el ¿no? jubilado pueda, con el ingreso equivalente en cada año, Comprar lo mismo. para que nos entienda la gente que nos escucha, comprar lo mismo. Exacto. Es una ley protectoria, no es una ley para lesionar indudablemente que podríamos estar discutiendo 3 horas qué ley era la mejor, Sí, pero en el fondo encierra una polinómica. Sí. Como dice acá el doctor también, sí. tenés que tener elementos, y un elemento que no puede faltar en la evaluación es la inflación. Claro. En un país inflacionario, fíjate con el ajuste que ha hecho Milei, el esfuerzo que hizo desde el punto de vista fiscal, pegándole duro también al sector previsional, a los empleados públicos.
al gasto público, en fin. La inflación está en 30, 31, 32. Este mes bajó de 2.5. El mes pasado Mirá, fue vamos a hacer una 3.4. cosa. Así participan nuestros invitados también. Dale, vamos, Julieta. Buen día, soy Antonio. Me jubilé con 66 años en 2007 con el sistema de Cristina. Siempre trabajé en servicio doméstico en negro. Tengo 85 años. ¿Puedo reclamar los 5 años anteriores? Bueno, en realidad No. a los 5 años se ve, calculo que se refiere de acá para atrás, pero el problema es que vos ya estuviste cobrando el bono, entonces hay que ver si te jubilaste de servicio doméstico, estás cobrando la mínima, estás cobrando el bono, entonces no te corresponde reclamar por el tema de la incidencia del bono con respecto a la inflación. Sí, aparte el servicio doméstico te hace, vos fíjate que en el complemento mínimo, fíjate la jubilación más o menos son 400 lucas, fíjate cuánto cobras del complemento al mínimo, tu jubilación real es el valor de la jubilación mínima menos el complemento al mínimo, te vas a dar cuenta que vos cobrás capaz que 200.000 pesos. Entonces, nosotros para mejorarte tu jubilación arrancamos de 200.000, no arrancamos del valor mínimo. Entonces, de 200.000, poner que te la dupliquemos, pasa a 400.000. Y vos hoy estás cobrando 470 con el bono más o menos. Entonces, este es el problema. Dale, vamos con otra. Buen día, soy Mario de Santa Fe. Cumplo 62 años en septiembre de este año. Tengo 20 años de aportes como autónomo y sigo trabajando, aportando hasta tener los 65. Además, compré 11 años por la ley 24476. En ANSES me dicen que esos 11 años me servirán solo si la ley sigue vigente a la hora de jubilarme. Qué ¿Es brutos así? son, Ay, dicen cualquier cosa. No, pero brutos son, ¿no? El bruto es el muchacho que me atendió, todos, ¿no? Pero- A mí me enoja muchísimo cuando asesoran mal. bueno, Me contale enoja vos. muchísimo. Decite vos. No, no los perdés. Tranquilo. No te está- No lo perdés, ya lo compraste, la 24476, más allá de que siga vigente o no, pues ya al momento que vos compraste los aportes, ya adquiriste el derecho, así que quédate tranquilo, no perdiste esos 11 años. Sí, sí, eso es así, como dice la doctora. Muy bien, doctora, y enojada y todo. No, responde, porque ¿eh? me da bronca, me da Ahí bronca. está, sáquese la Por ropa. cualquier cosa la gente me da bronca porque es el futuro de esa persona, o sea, va a vivir su jubilación. Como decíamos, la expectativa de vida subió muchísimo en los últimos años, imagínate que le digas esa pavada, lo angustiás a la persona. ¿ya? También así como Miguel decía el tema de los Rappi y todos estos trabajadores, hay que revisar el tema de los autónomos. Sí, bueno. Sí. Porque si vos te fijás, aumentó muchísimo el trabajo autónomo, el laburo de los monotributistas y son cada vez más, si vos mirás los boletines de la Seguridad Social, interanualmente aumenta la cantidad de monotributistas. Entonces, evidentemente es el futuro del trabajo y no se puede jubilar a la gente con 150 lucas, que es lo que te da la cuenta de un monotributista categoría alta. Sí, sí, Eso va a haber que cambiarlo. Vamos con otra, 41 73 22 22, dale. Buen día, soy Susana. Tengo 59 años, en septiembre cumplo los 60. ¿Qué trámite tengo que hacer? Estoy en blanco hace 11 años. Pero tenés más aportes, ahí ponele, anclala y preguntale que nos conteste si tiene más aporte. O la llamamos Tiene por hijos teléfono. también. Sí, vamos a llamarla por teléfono. Si tiene más aportes, si tiene Preguntale si la podemos llamar por teléfono. A ver, contéstanos. ¿Querés que te llamemos? ¿Cómo se llama? Susana. Susana. ¿Querés que te llamemos? La llamamos. Zulma, pasá el teléfono a Zulma. Ahí Dale, paso. Mandale mecha. Bueno, Y va a tener que complementar con aportes comprados. sí, tal cual. Bueno, pero eso vos sabés que lo puede hacer hasta que cumple la edad jubilatoria. Después, claro. eso no, ¿no?